Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre procuramos estudiar la palabra de Dios en el lugar de los hechos. Hoy nos encontramos en Jerusalén. Ustedes pueden quizás reconocer que a mis espaldas se encuentra el famoso Muro de los Lamentos. Acá vamos a estudiar la lección número 10, que nos habla acerca de los últimos tiempos. Y esta lección nos va a ayudar mucho a entender las profecías del tiempo del fin y cómo éstas demuestran de que Jesús realmente es el Señor. Queremos mandar un gran saludo a todos los nuevos amigos que se han suscrito al canal. Queremos contarles que estamos orando por sus pedidos de oración. Y si ustedes todavía no se han inscrito, les invitamos a que lo hagan. Si ustedes están disfrutando del material, déjenos un me gusta, déjenos un comentario de dónde se están conectando. Es muy grato ver que de muchas partes nos mandan grandes saludos y es muy lindo ver a hermanos conectándose e uniéndose a este canal. La lección de esta semana se va a centrar en las enseñanzas de Jesús acerca de lo que debe ocurrir antes del tiempo del fin. Y Él les va a mostrar a sus discípulos un panorama de todos los eventos que los involucraba a ellos, a la iglesia. Pero la lección comienza hablándonos de un incidente que ocurre en la puerta sur. Dice que todo este complejo del templo tenía grandes pilares y tenía un lugar con 13 cofres para recibir las ofrendas y los donativos. Dice que Jesús estaba observando a los adoradores que traían sus ofrendas. Y a Él no le impresionó la gente rica que entregaba grandes sumas de dinero, sino que Él se fijó y elogió a una mujer, a una viuda, que dice que entregó 2 monedas muy pequeñas como esta, monedas de cobre, monedas quizás sin un mayor valor monetario. Pero Jesús, que puede ver el corazón, le dijo a sus discípulos: miren, esta mujer, a diferencia de otros, ha entregado todo su sustento. Y Jesús la elogió por haber hecho eso. Entonces, ¿qué aprendemos de esta introducción y de lo que Jesús enseñó? De que al Señor no le impresionan las grandes sumas de dinero, sino que lo que a Él más le importa es el corazón de quienes adoran. A Él le importan las motivaciones. Y si alguien da de lo que le sobra, eso obviamente no lo va a impresionar al Señor. Pero cuando alguien lo hace de corazón y entrega todo lo que tiene, estas pequeñas monedas de valor tienen mucho más valor que esos grandes donativos. Así que acá podemos preguntarnos, ¿qué clase de adorador eres tú? ¿Adoras tú al Señor con tus bienes? ¿Eres tú alguien que da con alegría? ¿Eres tú un fiel adorador que le entrega al Señor los diezmos y ofrendas para el avance de la obra? Ahora, la viuda podría haber pensado, esta ofrenda no va a hacer ninguna diferencia para todo el dinero que entra al templo. Además, ella podría haber pensado, hay líderes que son corruptos, como Anás y Caifás, así que mejor no dar. Pero esta mujer dio, porque ella no estaba pensando en los líderes religiosos, su mente, sus ojos estaban puestos en Dios. Así que acá tenemos un gran ejemplo para todos nosotros. El Señor Jesús se fija en lo que nosotros hacemos en nuestra adoración y Él siempre va a tener palabras de elogio para quienes lo hagan de todo corazón. Cada vez que el Señor Jesús entraba y salía de Jerusalén junto a sus discípulos y se dirigía al Monte de los Olivos, que está justo frente a mí, Él lo más probable es que usara esta puerta que tú ves detrás de mí. Esta puerta se conoce con 2 nombres,
la puerta de la misericordia y también la puerta dorada. Tú la puedes ver completamente sellada y lo que también se puede alcanzar a ver es un cementerio árabe. ¿Por qué? Porque cuando la ciudad fue completamente destruida en el año 70 por los romanos, siglos después fue reconstruida por Suleimán el Magnífico. Pero como él tenía noción de algunas profecías de los judíos, y los judíos creen que por esta puerta tiene que entrar el Mesías, él dijo: entonces la voy a sellar para que nunca entre, y voy a poner este cementerio porque él nunca va a pisar un cementerio. Lo que Suleimán desconocía es que el Mesías ya había pasado por esta puerta. Jesús hizo uso de esta puerta cuando hizo la entrada triunfal. Y en la lección de esta semana, cuando él sale, los discípulos como que ven que él no toma mucha atención del templo y de las grandes construcciones. Y es al salir por esta puerta que él dice: ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando el Señor Jesús sale del templo, Él toma a sus discípulos y los lleva al Monte de los Olivos. Todo lo que tú ves detrás de mí es el Monte de los Olivos. Hay varias iglesias que marcan diferentes lugares importantes del Monte de los Olivos. Y sabemos ya a estas alturas que era el lugar favorito de Jesús para retirarse después de que ministraba en este sector que estaba el templo. Fue en el Monte de los Olivos que los discípulos le preguntan. Dice que 4 de ellos se acercan para preguntarle. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Lo que Jesús les dijo en el templo de que no quedaría piedra sobre piedra, claramente los dejó choqueados. Las piedras del templo eran gigantescas, magníficas, era el orgullo de la nación y los discípulos no estaban exentos de sentir ese orgullo por esta gran construcción. Que Jesús les diga que no va a quedar nada, entonces despierta obviamente en ellos la necesidad de saber cuándo esto va a ocurrir. Así que son 2 preguntas: ¿cuándo va a ocurrir? ¿Y qué señal habrá? Ellos pensaban que si se destruye el templo, claramente tenía que ser el fin del mundo. Pero vamos a ver que Jesús nos dice de que la destrucción del templo solo marca el principio de muchos otros dolores. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Cuando el templo es destruido en el año 70, nosotros vemos que muchas de estas predicciones de Jesús se cumplieron. Es posible que los líderes que se estaban levantando, queriendo tomar el poder dentro del pueblo judío, quizás ellos hayan proclamado que ellos eran el Mesías. Y esto que dice Jesús para ese tiempo ha sido una realidad a través de todas las edades. Quizás de todas las cosas que Jesús predijo, esta es una de las más singulares, porque Él dijo que muchos se levantarían para engañar y muchos se levantarían tomando su nombre, haciéndose pasar por Él. Creo que es muy importante para todos nosotros estudiar la palabra de Dios, estudiarla detalladamente, meditar en ella, porque acá vemos claramente lo que Jesús nos enseña para no ser engañados. Entonces, aunque los discípulos están preocupados por la destrucción del templo, Jesús está enfocado en ellos, preocupado de ellos, porque Él no quiere que ellos sean engañados. Entonces, esta es una de las primeras cosas que los discípulos tienen que cuidarse, de los engaños que surgirían en el tiempo del fin. Ahora, las guerras, los rumores de guerras, los terremotos y otras calamidades, Jesús nos dice que teníamos que tener mucha fortaleza, porque eso sería principio de dolores. Es decir, no tenemos que amedrentarnos, y aunque hayan señales, digamos, naturales como los terremotos, y hayan otras que tengan que ver con la humanidad, con las guerras, el Señor nos dice que es principio de dolores.
Ahora, esa palabra es bien interesante porque se refiere a los dolores de parto de una mujer. Cuando una mujer entra en labores de parto, al principio las contracciones son cada mucho tiempo, muy alejadas una de otra. Quizás una madre primeriza al primer dolor va a partir al hospital y el médico le va a preguntar, bueno, ¿cada cuánto son las contracciones? Y ella va a decir, bueno, cada 3 horas. Entonces el médico le va a decir, no, váyase a su casa. Vuelva cuando las contracciones sean cada 4 minutos. Es decir, mientras pasa el tiempo y más se acerca el nacimiento de ese hijo, esos dolores van siendo cada vez más frecuentes y quizás más intensos. Entonces las guerras y todas estas señales que el Señor menciona eran solamente el principio de los dolores. Y creo que el mundo hoy en día está experimentando estos dolores cada vez más frecuentemente, lo cual nos indica de que estamos muy cercanos al regreso de Jesús. El Señor Jesús, en su misericordia, no puede darles toda la información a los discípulos porque sería demasiado para que ellos la entendieran y la soportaran. En su misericordia, Él va a mezclar los eventos que va a describir a continuación para que entonces ellos puedan no entender directamente de qué estaba hablando. Jesús va a comenzar con la destrucción de Jerusalén, pero va a describir lo que va a pasar con la iglesia a través de las edades hasta la segunda venida de Cristo. En el versículo 9 dice lo siguiente: pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es interesante que Jesús dice que sus discípulos tenían que predicar este evangelio en todas las naciones. Mateo nos dice de que en realidad eso debe ocurrir antes de que llegue el fin. Pero les dice que ellos tenían que tener cuidado de sí mismos. Acá Jesús nos habla un poco de la precaución y de la prudencia que tienen que tener los que predican el evangelio. Porque les dice que van a ser arrestados, van a ser azotados y van a ser perseguidos. Eso entonces nos muestra lo que iba a pasar con la iglesia tempranamente. El mismo apóstol Pablo, que anteriormente era Saulo, fue uno de los que más arduamente persiguió a la iglesia. Ellos querían a todos encarcelarlos, dice que los golpeaban para que blasfemaran, para que renegaran de Cristo, pero aún así los discípulos seguían firmes adelante, convencidos de que Cristo era el Señor. Entonces Jesús hace esta declaración importante: ustedes serán mis testigos delante de reyes, delante de gobernantes. El mismo Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo, fue el que cumplió esta profecía, así como muchos otros de los apóstoles. Ellos fueron llevados delante de reyes, y ustedes recordarán el incidente de Pablo con el rey Agripa. A él, Pablo, le pudo predicar claramente el evangelio. Le habló del tiempo del fin, le habló de la importancia de la justicia y el dominio propio. Así que los apóstoles cumplieron a la perfección esta profecía de Jesús, de que sus discípulos serían perseguidos, pero que serían llevados delante de reyes para testificar acerca de Jesús. Ahora, en medio de todas estas predicciones de persecución que podrían causar temor, Jesús también nos da una promesa. Y la promesa es: ustedes no se preocupen de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a dar palabras. Yo te quiero preguntar, ¿será que en tus esfuerzos de predicar el Evangelio y de hablar a otros acerca del Señor, has experimentado esto? Si no lo has experimentado, esta es una promesa que Jesús dejó para sus discípulos. Así que tú pide: Señor, no quiero ser yo el que hable, quiero que seas tú. Quiero que el Espíritu Santo ponga sus palabras en mi boca. Esto no significa que nosotros no tengamos que prepararnos, estudiar y conocer las Escrituras. El discípulo siempre va a estudiar la palabra de Dios, va a estudiar las profecías y va a tener respuesta para diferentes preguntas.
Pero en última instancia, no es el discípulo con su preparación quien va a ganar almas para Cristo. Es siempre el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que va a tocar los corazones. Y eso lo vemos en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que antes negó a Jesús y se escondió por temor, cuando descendió sobre el Espíritu Santo y sobre los demás apóstoles, ellos salieron con coraje, con valor, sin miedo alguno, a predicar que Cristo era el Señor y que Él había resucitado. Entonces, lo que más tenemos que pedir al Señor es que nos dé su Santo Espíritu, porque ahí el discípulo se vuelve imparable, se vuelve invencible. Puede que hayan muchas objeciones, puede que el mundo tenga muchas dudas y los incrédulos puedan lanzarle todo tipo de ataques. Pero el discípulo que es guiado por el Espíritu Santo va a tener la palabra exacta en el momento exacto para quienes realmente estén buscando la verdad y quieran conocer y creer en el Señor Jesús. Continuando con su exhortación a sus discípulos, Él les dice lo siguiente: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. El Señor Jesús tiene una declaración muy importante. Él está citando al profeta Daniel y acerca de unas palabras que están en Daniel que hablan acerca de esta abominación desoladora. El gran problema para muchos intérpretes es que algunos creen que esa abominación desoladora ocurrió en tiempos de Antíoco Epífanes, un rey seleucida que también entró a Jerusalén, canceló el culto judío y además sacrificó un cerdo sobre el altar. Pero es imposible que sea Antíoco Epífanes el cumplimiento de esta profecía, porque Jesús está hablando de algo que todavía estaba en el futuro. Así que no puede haber ocurrido 200 años antes de Cristo el cumplimiento de esa profecía. Antíoco Epífanes no encaja en ninguna de los esquemas proféticos del libro de Daniel. Por lo tanto, es algo que tenía que ver con el futuro. Y la profecía de esta abominación desoladora la encontramos, y la vamos a leer ahora, en Daniel capítulo 9. Dice así la profecía de las 70 semanas, que apunta a la llegada del Mesías y a lo que ocurriría después de que el Mesías fuese rechazado. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario llegará a su final, como una inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación
y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Daniel, que escribió en el siglo V a.C., acá profetiza exactamente la fecha en la que tenía que aparecer el Mesías. Él nos habla de que no solamente el Mesías va a aparecer, sino que el Mesías también venía a morir. Y es interesante porque mientras Daniel está no solamente en Babilonia, sino que en territorios de Medo-Persia, se le da esta profecía. Y se habla de la reconstrucción de Jerusalén. Jerusalén había sido destruida por los babilonios, se profetiza su reconstrucción, pero tristemente no solamente se habla de su reconstrucción, sino también de su posterior destrucción. Acá solamente se habla de un príncipe que ha de venir, que iba a causar toda esta destrucción, toda esta desolación. La desolación nos presenta un cuadro de mucha muerte y también de una devastación. Claramente quien cumplió todo eso fue el Imperio Romano. Ahora, esto ocurre en el año 70, es decir, aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús. Y esto ocurre en directa relación también con que él haya sido rechazado por el pueblo judío. Entonces Jesús apunta, miren, cuando vean la abominación desoladora donde no debe estar, ¿a qué se refiere a donde no debe estar? Muchos entienden de que vendrían los romanos, rodearían la ciudad, trayendo sus estandartes, que nos hablan de quién era Roma, y también de esta, digamos, adoración idolátrica que ellos tenían. Ellos vendrían a Jerusalén. Ahora, la pregunta que algunos se pueden hacer es, ¿pero cómo Jesús va a predecir la destrucción de Jerusalén? Y también va a hablar de que había que huir. ¿Cómo se va a huir si la ciudad va a estar rodeada? Bueno, hay dos posibilidades. La primera es que los romanos vinieron primeramente en el año 66. Ellos vinieron a destruir Jerusalén, pero dice que en ese momento ellos vinieron para la fiesta de las cabañas. Por lo tanto, Jerusalén estaba llena de muchos peregrinos. Y en esa ocasión los judíos salen de Jerusalén a enfrentarlos y los derrotan. Pero cuando los romanos vienen y rodean la ciudad, era la señal. Había que huir. Y cuando los judíos los derrotan, entonces es muy probable que los cristianos hayan salido de Jerusalén, hayan ido por ese mismo camino del Monte de los Olivos a el sector del río Jordán, pasan el río Jordán para buscar la ciudad de Pella, que es donde ellos se esconden. Otra segunda posibilidad es que cuando viene Tito en el año 70, él también entonces rodea la ciudad, pero también algunos hablan de que es posible que él tuvo que retirarse porque había otro ataque enemigo. Cuando él se va, los judíos nuevamente celebran, piensan que esta ciudad no puede ser destruida, los cristianos salen de la ciudad y entonces vuelve Tito esta vez sí para destruir la ciudad y para conquistarla. Cuando los romanos vienen para hacer la guerra a los judíos una vez más, a mis espaldas tú puedes ver el Monte de los Olivos y en esa dirección se puede ver también el monte Scopus. Ese fue el monte que Roma en esta ocasión se sitúan ellos en ese lugar, tienen una vista perfecta hacia Jerusalén y ellos vienen entonces a conquistarla. Ahora tú puedes buscar videos de cómo fue esa conquista. Los romanos vinieron destruyendo todo a su camino, hasta que finalmente llegan al último bastión judío que es Jerusalén. Y Jerusalén tiene muros gigantescos, tenía buenas defensas. Es posible que incluso los judíos hayan podido repeler a los romanos, pero también Josefo habla de muchas luchas internas entre los diferentes líderes. Así que finalmente ellos no pudieron hacer frente a los romanos. Y los romanos en realidad no querían destruir la ciudad, ellos querían someter a los judíos. Pero fue tan férrea la resistencia de los judíos y los romanos perdieron tantos soldados que los mismos soldados, en su venganza y en su enojo, le prendieron fuego al templo y finalmente la destrucción fue completa. Lo importante es que Jesús había dejado una clara señal de lo que iba a suceder y dejó claras instrucciones a su iglesia de lo que ellos debían hacer para no pasar por esta gran tribulación. Dice que esta tribulación sería como ninguna otra. Ahora, la destrucción de Jerusalén es solamente el comienzo de un periodo de largos siglos de persecución para la iglesia. Hay algo interesante que Jesús dejó en sus instrucciones. Él dijo, oren para que su vida no sea en invierno y para que no sea en sábado, y también dio un ay para aquellas que estuvieran embarazadas o criando niños pequeños.
Esto iba a ser algo tan difícil que ellos tenían que orar para que entonces en invierno iba a ser muy difícil huir, muy pesado. Pero Jesús deja en claro que 40 años después de su partida, Él esperaba que sus discípulos siguieran guardando el sábado, porque Él dice, oren para que su vida no sea en sábado. Y ahí tenemos otro poderoso argumento de que Jesús nunca vino a abolir la ley de Dios. Entonces, vemos que el Señor nos habla de este periodo, que sería un periodo muy largo, porque Daniel nos habla de que el cuerno pequeño perseguiría a la iglesia, hablaría contra Dios, cambiaría los tiempos y la ley por tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta profecía que se tiene que interpretar de forma historicista, no futurista que está para el tiempo del fin, ni preterista que ya pasó, sino que a través de la historia, nos muestra de que este poder comenzó en el año 538 y duraría hasta el año 1798. En ese periodo, Berthier, por orden de Napoleón, viene entonces y toma preso al poder papal y se acaba esa gran persecución que duró muchos siglos. Jesús dijo, esos periodos tienen que cortarse, si no, no va a quedar nadie con vida. Y después de entonces de que ocurrió eso, la iglesia gozó de un tiempo de refrigerio. Ahora, nosotros creemos que en el tiempo del fin nuevamente tiene que haber una persecución justo antes de que Jesús venga. Pero la pregunta es, ¿podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en aquel que nos muestra el final desde el principio? ¿Podemos confiar en aquel que nos dijo que la iglesia iba a predicar el evangelio en todo el mundo? Claramente el Señor está al control y nos muestra el futuro. Y nos invita, nos ordena a que nosotros, sus discípulos, seamos perseverantes. Ser odiados, ser perseguidos, que la propia familia entregara a los discípulos, claramente no suena muy alentador. Pero los discípulos estuvieron dispuestos durante todos esos siglos, si es necesario, a morir por su fe. Muchos de ellos fueron al circo romano, muchos de ellos pasaron por muchas penurias, pero ellos entendieron que era mejor morir fieles a Cristo que negarle o seguir otro camino. Así que creo que esta palabra es para nosotros. Nosotros que estamos en el tiempo del fin, tenemos que perseverar. El Señor habló de muchos falsos maestros, muchos falsos cristos. Habló de que muchos serían engañados. Pero tú no tienes por qué ser engañado. Tú no tienes por qué irte por otro camino. Tú pon tu esperanza en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estudia su palabra y siempre permanece fiel a sus caminos. El Señor Jesús termina con las palabras que nos hablan de las señales de su regreso. Él habló de que la iglesia enfrentaría persecución y todo tipo de odio por muchas personas, pero Él les pide a ellos que permanezcan perseverando. Y vamos a ver cuáles son las señales de la segunda venida. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor dice que antes de que Él aparezca en la nube de los cielos, ya vimos las señales que van a pasar en la tierra, cómo iba a estar la gente, la persecución. Vimos los periodos proféticos que se han cumplido con exactitud. Pero Él habla de que justo antes que Él venga, veremos señales en los cielos. Entonces, creo que lo que está pasando en la tierra es un indicio de que estos dolores de parto están anunciando de que el Señor ya viene.
Él nos dice de que muy pronto veremos esta señal en los cielos. Ahora, hay algo interesante. Él ya había dicho que cuando digan está en tal parte, no vayan. Si dicen está en el desierto o en los aposentos, no vayan. La segunda venida de Cristo es un evento que todo ojo verá. Será un evento audible, será un evento de gran magnitud. Él viene con toda su gloria, con todo su poder. Él ya no viene como ese humilde campesino, ya no viene como un carpintero humilde sobre un burrito. Él ahora viene con toda su gloria. Y dice que cuando Él venga, como dice Tesalonicenses, ocurrirá la resurrección. Entonces todos aquellos que bajaron al descanso creyendo en Jesús van a resucitar. Todos seremos llevados a su presencia. Él no va a tocar la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. El Señor Jesús entonces nos dejó todas estas señales para que tú y yo, como dice un poquito más adelante, estemos velando. Para que tú y yo no nos quedemos dormidos. Para que tú y yo estemos trabajando para Él mientras Él viene a buscarnos. Él a cada uno le ha dado su tarea, a cada uno le ha dado sus dones, a cada uno le ha dado herramientas para que trabaje por el reino. Así que el Señor Jesús termina esta parte hablándonos de lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Él muy pronto iba a ir al Calvario, Él muy pronto iba a la cruz, y de paso ahora estamos grabando muy cerca de lo que se conoce como la Vía Dolorosa, que vamos a estudiar la próxima semana. Pero quiero que te quedes con esto. El Señor Jesús hizo su parte, fue a la cruz, derramó su sangre por ti y por mí. Al tercer día resucitó y hoy en día Él está intercediendo por nosotros. Y muy pronto esa tarea de intercesión, de juicio, donde Él es nuestro abogado, va a terminar y Él entonces, nosotros decimos figuradamente, se saca la ropa de sumo sacerdote y se pone su ropa de rey para venir a buscar a los suyos. Mi pregunta para ti es, ¿quieres tú perseverar hasta el final? ¿Quieres tú estar entre los escogidos que no van a ser engañados? ¿Quieres tú dejar este mundo para ir a vivir a ese hogar que el Señor está preparando para ti? Mi desafío entonces es que tú perseveres, que ante la persecución y ante todas las pruebas que tendremos que enfrentar en el tiempo del fin, no te rindas. Sigue adelante. Jesús interesantemente dice que hay vigilias en la noche, son 4 vigilias. Y no sabemos en cuál de ellas el Señor va a aparecer. No sabemos ni el día ni la hora. Pero tú y yo tenemos que estar esperando hasta ese día, porque Él vendrá cuando menos se lo espere. Así que no te quedes dormido. O si has estado durmiendo, ya levántate, porque hoy yo estoy seguro, estamos más cerca de ese día que cuando empezamos a creer. Así que prepárate, porque Cristo viene pronto. El Señor Jesús declaró que no quedaría piedra sobre piedra. Ahora, todo lo que vemos en mis espaldas era el gran orgullo de este pueblo. Los mismos discípulos no estaban exentos de sentir ese orgullo. Y le decían a Jesús, mira qué magnificencia. Pero, ¿sabes? Aunque todo esto realmente era una gran maravilla, algo que Herodes trabajó para engrandecer y para hacerlo mucho más hermoso, este lugar nunca va a tener gloria si quienes vienen a adorar en él no aceptan al enviado de Dios. El rechazo de Jesús causó toda la destrucción que nosotros vemos en este lugar. Cuando uno empieza a mirar a los alrededores, ve las piedras gigantescas que se habían usado como base y para también poner todos estos pilares que hermoseaban este lugar. Ahora, para terminar, yo quiero que pienses en esto. Lo que el Señor dijo se cumplió a cabalidad, al pie de la letra. Y esto nos demuestra su poder y su sabiduría y su capacidad de ver el futuro. Todo lo que Él dijo que pasaría con la iglesia se ha cumplido. Así que te pregunto yo, ¿qué razones tienes tú para creer o para no creer? Porque el Señor nos dejó todas las evidencias para que creamos que Él realmente es quien dijo ser. Y esto nos dice de que estamos viviendo los tiempos finales. Pero también yo creo que te pongas a pensar en esto. Este era el orgullo de un pueblo. Yo te pregunto, ¿en qué pones tú tu confianza, tu esperanza? ¿Qué es lo que te llena de orgullo? Porque el Señor dice que
Quien se gloría tiene que gloriarse en el Señor, no en su fuerza, no en su dinero, no en su sabiduría. Elige confiar en el Señor y que Él sea tu única fuente de esperanza y de, si es que hay que decirlo, de poder gloriarse en algo. Desde acá nos despedimos, pero no lo hacemos sin antes orar. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de ver los lugares donde Jesús enseñó y contó lo que iba a pasar en el tiempo del fin. Estamos viviendo en esos tiempos y Él nos invitó a perseverar y a velar. Señor, ayúdanos a no dejar de lado tu palabra, a no dejar de congregarnos, a no dejar de creer, porque estamos cada vez más cerca del fin. Ayúdanos a tener esa bendición de estar vivos cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, y si nos llamas antes al descanso, que tú nos llames al descanso teniendo esa plena convicción y confianza y fe de que tú pronto volverás. Bendice a todos los amigos que nos sintonizan y a todos los amigos que están compartiendo este material para que más personas puedan conocer al poderoso Salvador que nosotros creemos y servimos. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.